El problema con el hombre de gris no es lo que hace. El problema es lo que no hace. No te ataca, no te habla, no te persigue, no te deja mensajes, simplemente está ahí. Durante años, los relatos sobre el hombre de gris fueron archivados en el mismo rincón que tantas otras anomalías modernas. Foros de internet, experiencias aisladas, testimonios que nadie tomaba en serio porque no encajaban en ninguna categoría conocida. Era demasiado inquietante para ser solo una historia de terror, pero demasiado ambiguo para ser investigado. Sin embargo, hay un detalle que se repite una y otra vez con una precisión que pone los pelos de punta. El hombre de gris no aparece para intervenir en los acontecimientos, aparece para observar. Testigos de todas partes del mundo describen la misma escena. Una figura humanoide, vestida con ropas de tonos grises o muy apagados, sin rasgos faciales claros o con el rostro deliberadamente oculto. Siempre está quieta, siempre a una distancia prudente. Y siempre aparece en momentos de quiebre personal, crisis existenciales, estados de vulnerabilidad extrema, transiciones profundas en la vida de una persona. Lo más extraño es que no llega con el caos, llega justo antes. Y no se va cuando todo termina. Se va en el preciso instante en que te das cuenta de que te está mirando. Esto nos lleva a una pregunta que es mucho más incómoda que cualquier monstruo agresivo. ¿Y si el hombre de gris no es una amenaza, sino un indicador? En muchos de los testimonios, la gente no siente un terror inmediato al verlo. El miedo llega después, cuando intentan procesar lo que acaban de presenciar. Cuando se dan cuenta de que aquello no encajaba en ninguna lógica conocida. Cuando comprenden que fueron observados sin ser comprendidos en absoluto. El hombre de gris no genera pánico, genera disonancia, te rompe los esquemas. Para intentar entender este fenómeno, primero hay que abandonar una trampa mental muy común, la necesidad de definirlo como una entidad física. Cuando intentamos forzarlo a ser un ser de carne y hueso, todo se vuelve confuso y contradictorio. No deja huellas, no interactúa con el entorno, no responde si le hablas o te mueves, no sigue ninguna lógica biológica que conozcamos. Pero si lo analizamos no como un qué, sino como un por qué, si lo analizamos como una función, un patrón empieza a emerger lentamente. Una entidad implica que tiene una intención. Un símbolo implica que necesita ser interpretado. Pero un testigo solo implica presencia sin intervención. Y eso, amigos, lo cambia todo. En múltiples relatos, el hombre de gris aparece en esa extraña frontera entre el sueño y la vigilia. No es completamente un sueño, pero tampoco es claramente algo físico que esté ahí. Se manifiesta en esa zona intermedia donde nuestra conciencia no está ni del todo dormida ni del todo despierta. Un estado mental donde la percepción se vuelve permeable, abierta a cosas que normalmente no vemos. Y esto no parece ser una casualidad. Las culturas antiguas sabían perfectamente que los momentos de transición como el amanecer o el atardecer entre el día y la noche, entre la vida y la muerte, entre un ciclo vital y otro eran los únicos instantes donde ciertas presencias podían manifestarse. No como dioses, no como demonios, sino como observadores silenciosos del cambio. El hombre de gris parece responder exactamente a esa misma lógica. No aparece cuando todo en tu vida está estable y tranquilo. Aparece justo cuando algo está a punto de romperse. Muchos testigos relatan que su aparición coincidió con decisiones que alteraron sus vidas para siempre. Una mudanza abrupta a otro país. La pérdida de un ser querido. Un colapso emocional que los llevó al límite. Un despertar doloroso y complicado. No se presenta como la causa de estos eventos, sino como un acompañamiento silencioso, como si estuviera ahí para capturar el momento. Aquí es donde surge una hipótesis realmente inquietante.
¿Y si el hombre de gris no viene a provocar el quiebre, sino a documentarlo? Piénsenlo. En los antiguos sistemas simbólicos de casi todas las culturas, el color gris nunca representó la maldad ni el peligro. Representaba la neutralidad, el umbral, la zona intermedia. No es ni luz ni sombra. No es ni el principio ni el final. El gris es el color del proceso. Es el color de la transición. Si el hombre de gris es un símbolo, entonces podría no representar una entidad externa, sino una condición interna. Podría ser la propia conciencia observándose a sí misma en el momento exacto en que deja de ser lo que era para convertirse en otra cosa. Una especie de autoobservación en un momento crítico de transformación. Pero por muy poética que suene, esa explicación tampoco es suficiente para todos los casos. Porque hay relatos donde más de una persona lo vio al mismo tiempo y en el mismo lugar. Hay casos donde aparece en contextos que van mucho más allá de lo puramente psicológico o personal. Es en estos casos donde la explicación simbólica empieza a quedarse corta, donde no alcanza para cubrir todos los detalles. Y entonces, inevitablemente, surge la tercera posibilidad, la que nos lleva a un terreno mucho más extraño. ¿Y si es un testigo? Pero no un testigo humano, ni un testigo con una agenda moral, un testigo puramente funcional. Un observador que no juzga, que no interviene, que no decide nada. Solo constata, solo registra. Veámoslo de esta manera. En sistemas complejos, ya sean biológicos, tecnológicos o incluso sociales, siempre existen mecanismos de observación que se activan cuando el sistema entra en una fase crítica. Son como sensores, umbrales de alerta, alarmas silenciosas. Son indicadores que no causan el fallo del sistema, pero que aparecen justo cuando ese fallo es inevitable, cuando ya se ha cruzado una línea. El hombre de gris podría ser exactamente eso. No una criatura, no una profecía, sino un síntoma. Un fenómeno que emerge cuando la conciencia humana, ya sea a nivel individual o colectivo, entra en zonas de la experiencia donde sus viejas estructuras y creencias ya no son suficientes, cuando lo conocido deja de tener sentido, cuando el sistema necesita ser observado antes de dar el salto hacia un nuevo estado. Por eso nos incomoda tanto su presencia, porque no nos amenaza, nos mira. Y ser mirados fijamente sin ser atacados es, de alguna manera, más perturbador que cualquier agresión física. Nos obliga a hacernos una pregunta que casi nunca queremos responder. ¿Qué es exactamente lo que está siendo observado? Tal vez no somos nosotros, las personas. Tal vez es el momento, el instante preciso del cambio. Desde esta perspectiva, el hombre de gris no aparece para advertirnos de algo que va a pasar. Aparece cuando la advertencia ya fue ignorada, cuando la decisión ya fue tomada, cuando el proceso de cambio es irreversible. Y eso, amigos, lo convierte en algo mucho más serio que una simple leyenda urbana. No porque sea peligroso en sí mismo, sino porque su presencia sugiere que algo, ya sea en nuestra vida personal o a una escala mucho mayor, ya ha cruzado un punto de no retorno. Si todo esto es así, entonces la verdadera pregunta no es si el hombre de gris es real o no. La pregunta que deberíamos hacernos es mucho más profunda. La pregunta es, ¿qué tiene que estar pasando en el mundo o dentro de nosotros mismos para que alguien o algo necesite observarnos con tanta atención precisamente ahora? Y si está observando, si está registrando este momento, la siguiente pregunta es aún más escalofriante. ¿Qué ocurrirá cuando deje de hacerlo? ¿Qué significa que el observador se retire? ¿El fin del proceso? ¿El inicio de algo nuevo? Quizás nunca lo sepamos, pero la próxima vez que sientas que algo en tu vida está a punto de cambiar para siempre, mira a tu alrededor.
Quizás no estés tan solo como crees. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustan estos temas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún misterio. Nos vemos en el próximo video.